La idea de esta presentación, es tallar muy breve, es tratar de conocer MVC desde un punto de vista más humano y no tan técnico, ¿sí? Porque MVC no tiene demasiada ciencia, es solamente, como cualquier patrón arquitectónico, es solamente una plantilla, algo que nos sirve de modelo como marco de trabajo para desarrollar un software, cualquier tipo de aplicación, sea aplicación de escritorio como aplicación web. Bien, vamos a ver cómo funciona, así de manera rápida. Vamos a ir de lo general a lo particular para después meternos en el detalle, que es más que nada el código fuente. En principio, todo se inicia con una petición del usuario. El usuario realiza una petición a la aplicación, ya sea si está en un sitio web, será quiero ver tal página web, si está en una aplicación de escritorio, será una funcionalidad. Esa petición que realiza el usuario es manejada directamente por el controlador. O sea, si bien el patrón arquitectónico se llama modelo vista controlador, todos inician el controlador. El controlador es el que se va a comunicar con el modelo. El modelo tendrá su capa de abstracción, una base de datos para conectarse a la base de datos y demás. Van a ser esos los datos que retorne al controlador. Y el controlador, esa información que le llegó desde el modelo es la que le va a entregar a la vista para que la vista finalmente se la muestre al usuario de manera humanamente legible. ¿Sí? Vamos a ir. Bien, el controlador, o sea, esto viene a ser la anatomía que generalmente tiene un controlador. Es el ideal de anatomía, puede variar. Lo que tiene primero es un header que lo que hace es manejar las peticiones del usuario. Eso no está dentro del controlador mismo. O sea, generalmente son clases que están apartadas del controlador, generalmente pertenecen al core, al núcleo de la aplicación, y lo que hace el controlador primero es llamarlas para saber qué es lo que tiene que hacer. O sea, el usuario llega, realiza una petición, y este manejador de peticiones lo que va a hacer es, dependiendo de la petición del usuario, llamar al controlador correspondiente. ¿Sí? Por otro lado, pueden existir helpers. El helper es una función que sirve para ayudarte a hacer determinadas acciones comunes, que puede ser un helper a nivel aplicación, que estará en el core de la aplicación, o puede ser un helper que esté en el controlador porque es específico del módulo en el cual se está trabajando. Y toda la ciencia del controlador, una vez que el manejador llamó al controlador específico, toda la ciencia está en instanciar al modelo, realizar los cambios necesarios al modelo, generalmente lo que se modifican son las propiedades del modelo, y de ahí llamar al método correspondiente del modelo. ¿Sí? Bueno, el modelo, lo único que hace el modelo es lo más sencillo. En el modelo vista controlador, el modelo es lo más sencillo. Lo único que hace es definir las propiedades y métodos que va a tener un objeto. O sea, un modelo es una clase. En cualquier lenguaje, una clase. Esa clase lo único que hace es definir propiedades, características del objeto y métodos propios de ese objeto. O sea, en el modelo no va a haber ningún método que se ocupe de filtrar. ¿Cómo? ¿Un modelo por clase? Es modelo, el modelo, a ver, si bien técnicamente no está bien dicho que una clase es un modelo, para modelo vista controlador, las clases, los objetos son modelos de objetos, ¿sí? Son plantillas que te sirven a vos para crear ese objeto. Entonces, obviamente uno lo puede encontrar muy frecuentemente y en muchas aplicaciones y grandes aplicaciones, encontrarte en una clase, en un modelo, por ejemplo, funciones para filtrar datos y prevenir inyecciones SQL. O sea, si yo quiero agregar un usuario, el usuario como objeto no va a tener jamás, no puede tener jamás un método que sea filtrar datos y prevenir ataques SQL, de inyección SQL. O sea, son métodos, tanto las propiedades como los métodos tienen que ser específicos del objeto. ¿Sí? Todo lo que sea, después igual lo vemos, todo lo que sea filtrar datos se encarga el controlador. ¿Sí? Y el modelo tampoco tiene que conectarse jamás de forma directa a la base de datos. O sea, si voy a tener un método que sea agregar usuario,
yo lo que tendré que pasar son las propiedades de ese usuario a agregar, se las tendré que pasar ¿a quién? A una capa de abstracción que sea la que se encargue de conectarse de forma directa con la base de datos. ¿Sí? Esa capa de abstracción generalmente pertenece al core de la aplicación. Es muy raro que no pertenezca al core. ¿Sí? Bien. Bueno, la vista. Acá en realidad hay dos tendencias. Hay quienes en el modelo vista controlador utilizan lo que es la parte de la lógica de negocio de la vista, es decir, cómo se va a manejar, que la usan mezclada o embebida con lo que es la interfase gráfica del usuario, ¿sí? En realidad, el ideal del modelo vista controlador es que tanto la lógica como la GUI, digamos, estén separadas, que sean dos capas independientes. La GUI serán en un sitio web los archivos HTML y en aplicaciones de escritorio será toda la estructura gráfica sin código de otro tipo. ¿Sí? Y en la vista, lógicamente, la lógica lo que hace es renderizar los datos dinámicamente con la parte gráfica, pero no se mezclan nunca. Ahí para que se entienda un poco mejor. Este es el modelo típico objeto-persona. En este caso tiene solamente dos propiedades como para que entre en la pantalla. Lo único que hace el modelo es define las propiedades y crea los métodos necesarios para ese objeto. ¿Sí? En este caso está setPersona, que lo que hace como datos, por ejemplo, en este caso, generó un array formado por clave y valor, donde como clave pasa el nombre de la propiedad. Generalmente las bases de datos, cuando uno trabaja con modelo vista controlador, las bases de datos no se programan primero, o sea, no se desarrolla primero la base de datos y después el modelo, sino que se hace todo a la par. Por eso se utilizan los ORM para poder mapear relacionalmente los datos de un modelo. Entonces, si acá tengo una clase persona, voy a tener una tabla llamada persona. Y si tengo una propiedad llamada nombre, voy a tener un campo en esa tabla llamado nombre. ¿Sí? Entonces, no se está conectando en ningún momento a la base de datos. Jamás se conecta a la base de datos. Lo único que hace es generar un array donde tiene los datos que necesito para crear una nueva persona. Le paso la propiedad, el nombre de la propiedad seguido del valor. Y después, ¿quién me agrega la persona a la base de datos? Una capa de abstracción que tengo hecha para la base de datos. Entonces, esa capa de abstracción podrá tener, en este caso yo le puse el método add, le estoy diciendo acá, o sea, lo que le estoy pasando es el nombre del modelo. Le estoy diciendo, agregame datos al modelo persona, ¿qué datos? Estos. ¿Sí? Acá yo puse un ejemplo también, si bien no pertenece en sí, o sea, lo que es la capa de abstracción pertenece al core de la aplicación y no tanto a lo que es la arquitectura MVC, puse el ejemplo de cómo sería una capa de abstracción, que lo único que tendría que hacer es, bueno, ahí lo puse en comentarios, conectarse a la base de datos y acá puse el ejemplo del método que agrega. En este caso van a encontrar estas dos variables, fields y values. Lo que uso acá con arrayKeys y arrayValues son funciones propias de PHP para los que no conozcan el lenguaje. Lo que hace entonces esta función es, espera recibir el nombre del modelo y como le pasé un array con todos los datos, con las propiedades y los valores correspondientes, lo único que hace es separar automáticamente las claves y los valores para saber en qué campos tiene que actuar. Y ahí puse, bueno, el ejemplo del query que se utilizará para la base de datos, para la consulta a la base de datos. Después, bueno, se ejecutará el query y... En el caso para aplicarle seguridad para que no... La seguridad, esto es una capa de abstracción a base de datos. O sea, lo ideal de la seguridad, si bien es un tema que tiene más que nada que ver con hacking y no tanto con arquitectura de software, el gravísimo, el peor error que pueden cometer los programadores es tener una capa de seguridad en cada parte de la aplicación. Tiene que haber una sola capa que se encargue de la seguridad. Y para eso está en MVC el controlador. O sea, dentro del controlador vos podés tener 1.000.000 de helpers que se encarguen de prevenir inyecciones SQL, cross-site scripting,
se encargan de prevenir todo, pero tienen que estar en un solo lugar, concentrados. Cuestión que si el día de mañana tenés un ataque, o sea, vayas, modifiques un archivo y tengas securizada toda la aplicación. ¿Sí? Bueno, acá sí viene el ejemplo, me adelanté, el ejemplo del controlador. Habíamos dicho que todo empezaba acá. Acá, por ejemplo, lo que hice fue un switch. Generalmente los manejadores de peticiones lo que hacen es switchear la petición que viene, ¿sí? Si es en una URL, por ejemplo, cuando se está trabajando con aplicaciones web, es frecuente utilizar una estructura de directorio que sea módulo, modelo, recurso, ¿sí? Entonces, sobre esa base, el manejador de peticiones lo que va a hacer es llamar al controlador correspondiente. Si el usuario me dijo, quiero agregar una persona, yo, manejador de peticiones, lo que hago es, al controlador en sí, que es ese de allá, ya lo tengo instanciado, y lo que hago es llamar al método que corresponda a la petición, ¿sí? Y ahí sí empieza a actuar el controlador. El controlador lo primero que hace es la data que recibe, todos los datos que reciba por parte del usuario, que puede no recibirlos cuando, por ejemplo, la petición es mostrame un formulario. En ese caso, cuando le estoy diciendo mostrame un formulario, no hay data que venga desde el usuario. Entonces, en ese caso, el controlador no tendrá que filtrar nada. Pero cuando el usuario envíe ese formulario, ahí sí va a haber data que llega desde la parte del usuario que uno desconoce, y esa es toda la información que se tiene que verificar, a ver si es la información correcta, que se tiene que filtrar. Ahí viene la parte de prevenir inyecciones SQL, eliminaré tags innecesarios, eliminaré caracteres extraños y demás. Se analiza para ver si tiene que cumplir con ciertos datos. Por ejemplo, si tengo que agregar una nueva persona y no puedo duplicar un dato, yo estoy agregando Juan Pérez y no puedo agregar dos Juan Pérez. Entonces, en ese momento habrá otro controlador que se encargará de hacer una instancia al modelo persona para ver si ya existe un Juan Pérez. Eso, digamos, ¿La validación se hace en el controlador en un modelo? La validación, todas las validaciones se hacen en el controlador. Yo en el modelo lo que puedo tener es un método que sea get persona, tráeme persona. Entonces el controlador, ¿qué va a hacer cuando tiene que agregar una persona si no la puede duplicar? Llamará o sea, modificará primero las propiedades del objeto persona. Bueno, persona nombre igual Juan, persona apellido igual Pérez. Llamará a get persona para ver si existe un Juan Pérez. Si le devuelve verdadero, bueno, entonces no seguimos con eso. Si le devuelve falso, pasa a este controlador, ¿sí? Entonces, todo lo que sea filtrar datos para prevenir desde inyecciones SQL hasta verificar que no se estén duplicando datos y demás, todo eso se hace a través de helpers, ¿sí? Acá en este caso puse un ejemplo sencillo porque el helper no necesariamente, o sea, el helper en sí puede transformarse en un objeto, puede existir un objeto helper, pero depende mucho de la arquitectura de la aplicación. Generalmente los helpers son funciones sueltas que pueden estar en cualquier ámbito de la aplicación, ¿sí? Entonces, el controlador se ayuda de helpers para filtrar toda esa información y procesarla. Y finalmente toda la ciencia es instanciar al modelo, modificar las propiedades, hacer otras modificaciones que sean requeridas, que es muy raro que se requiera modificar algo que no sean propiedades, llama al método y finalmente acá cuando estoy llamando al método, cuando digo persona, set persona, estoy almacenando los datos en una variable. El modelo, más que devolverme verdadero o falso, no puede hacer. O sea, eso es importante también, que nunca hay que hacer ni prints ni echo, según el lenguaje en el que uno esté trabajando en los modelos. El modelo siempre tiene que retornar datos. Generalmente retorna verdadero o falso, exceptuando los casos en los que le estoy pidiendo un dato determinado. Como por ejemplo en el ejemplo anterior de get persona, le estoy pidiendo que me retorne los datos de una persona. En ese caso sí. Pero nada más, va a retornar verdadero o falso. Entonces, obviamente yo acá almaceno ese verdadero o falso en una variable y ese es el dato que le paso a la vista. Como controlador no hago más nada. Hasta ahí llegó mi función. Entonces le paso, acá estoy instanciando a vista, creo el objeto vista, llamo a la función, al método correspondiente, pasándole
como datos lo que recibí desde el modelo. En este caso será verdadero o falso. Después, la vista tendrá la parte linda, en este caso es el código HTML, el más sencillo que hay. Ahí hay texto que dice mensaje, está en rojo, sigue siendo código HTML, no hay mezclado, no hay embebido ningún otro tipo de lenguaje de programación. Es lenguaje marcado puro, es HTML puro. Lo que hago, yo lo resalté en rojo para que se distinga bien, yo lo puse entre dos corchetes porque es mi forma de identificar dentro de la interfase gráfica del usuario, de identificar aquellos valores que voy a tener que modificar de manera dinámica, ¿sí? Es un identificador, un comodín, podría estar entre corchetes como hay gente que le pone Yo he visto así. ejemplos, por ejemplo, que cuando trabajan con PHP, muchas personas imprimen los resultados en las vistas. Eso es está mal. feo, eso es está muy mal. feo. Eso no hay que embeber código. O sea, embeber código está mal. Pues primero, que es una falta de respeto al diseñador web, porque en este caso, que es HTML. El diseñador web es diseñador y es un verdadero artista en lo que hace. O sea, los verdaderos diseñadores son realmente artistas, o sea, hacen cosas magníficas. Entonces, estar poniéndole código que no entiende o código que se tiene que matar para entender, o sea, aunque lo entienda, el tipo tiene una mirada artística. O sea, no tiene la mirada cuadrada que solemos tener los programadores. ¿Ves? La realidad es esa, somos cuadrados. Somos cuadrados. Entonces, el tema es separarlo, abstraerlo. O sea, modelo de vista controlador nos permite eso, poder tener las dos capas O sea, que separadas. como vos agarrás, lo llamás, lo trabajás. Y ahora, exactamente, yo acá en la lógica, lo que hago, esta es la parte de la lógica de negocio de lo anterior, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, primero formateo los resultados. No solamente comparo que el valor que recibo sea verdadero, sino que además estoy comparando el tipo de datos, ¿sí? Por eso el triple igual. Eso es para prevenir cualquier tipo, por ahí en vez de devolverme falso me devuelve un 0 y en el caso de PHP no sucede, el 0 lo toma como falso, pero si estoy trabajando con otros lenguajes y no, el 0 es 0 y no es falso, falso es falso. Entonces formateo el dato que recibo, finalmente ¿qué hago? Traigo mi plantilla, traigo mi parte gráfica, en este caso utilizo FileGetContents, que es una función propia de PHP. Yo la traigo, la almaceno en una variable y después utilizando otra función propia de PHP, que es str replace, lo que le digo es reemplazame mi comodín mensaje por la variable mensaje en donde en la línea. Y finalmente, ahí sí, imprimo los resultados. O sea, no mezclo código de ningún tipo. Donde está PHP va PHP y donde va HTML va HTML. Así que, de paso, dicho sea de paso, estas son arquitecturas que más allá de plantear la estructura de una aplicación, sirven también para manejarse mejor en un equipo de trabajo. Porque al no embeber código, al no mezclar código, tranquilamente se puede trabajar en un equipo multidisciplinario, diseñadores, arquitectos, programadores, y ninguno pisa el trabajo del otro. Bueno, esto es no significa, esta estructura de directorios no significa que siempre una arquitectura MVC la va a tener que respetar. Es estadísticamente la que mejor resultados genera. Cuando uno realiza una aplicación, o sea, tiene que pensarla, aunque tenga un solo módulo, al inicio siempre tiene que pensarla como una aplicación modular. ¿Por qué? Para poder escalarla. Porque si uno la acota, y como es un solo módulo, ese módulo es toda la aplicación, el día de mañana si hay que agregar algo nuevo, no se puede y hay que refactorizar todo el código. Entonces, lo ideal es siempre tener el directorio para la aplicación, un directorio para el núcleo de la aplicación, donde vayan todos los archivos del core, y una carpeta por cada módulo. Y dentro de esa carpeta tener la estructura de directorios de la arquitectura, propia de la arquitectura, propia del patrón. En este caso, modelos, vistas y controladores, que podría estar en singular, sería hasta más lindo. Dentro de los modelos, o sea, esto va un poco también que vos me habías preguntado antes si era es una clase por modelo, porque en realidad para lo que es MVC, modelo es igual a una clase. Modelo es igual a la plantilla para crear un objeto, digamos. Entonces, siempre es recomendable que haya
un modelo por cada objeto y a la vez un archivo por cada modelo, ¿sí? Y conservar siempre el mismo nombre. O sea, el nombre persona, porque se supone que ahí adentro lo que tengo es el modelo persona. Usuario, se supone que tengo el modelo usuario, y en producto el modelo se llamará producto, ¿sí? Después, un controlador por cada modelo. Esto es incluso en los casos donde, por ejemplo, uno tiene un sistema de registros de usuario, de logueo de usuario, donde tiene que validar si un usuario está logueado. Bien, en ese caso, en realidad, la petición del usuario no es fíjate si estoy logueado. La petición del usuario será agregar fotos a mi galería fotográfica. Entonces es ese controlador el que tendrá que encargarse de llamar al controlador del módulo de usuario para ver si el usuario está logueado o no. Por eso siempre tiene que haber un controlador por cada modelo. Y lo mismo con las vistas. También una vista, esta es lo que es la parte lógica de las vistas, tendrá que haber una parte lógica de las vistas por cada modelo. Después, todo lo que sean archivos estáticos, en este caso seguimos con el ejemplo, se supone que es una aplicación web, HTML, JavaScript, imágenes, incluso si hay archivos de audio y demás, todo lo que sea estático, lo bueno es tenerlo en una carpeta, en un directorio aparte. ¿Por qué? Porque también a nivel rendimiento de la aplicación, si uno tiene una aplicación pequeña, está todo bien, puede estar corriendo todo en el mismo servidor. Después, cuando la aplicación se va haciendo más grande, más robusta y va teniendo mayor tráfico y demás, los archivos estáticos hacen un uso de memoria que es totalmente diferente al uso de memoria que hacen los archivos que no son estáticos. Entonces, tranquilamente, todo lo que es estático yo lo podría tener en otro servidor, aparte. Servidor dedicado para lo que es la parte estática, que puede ser un servidor así, de pequeñito y sin... Con mucho disco. Claro, más truchito, puede ser un servidor bien trucho, que total la parte estática, almacenate en buffer, quédate ahí, si total no interesa. Entonces, por eso es, o sea, más allá del chiste, ¿no? Es muy importante tener todo lo que sean archivos estáticos, tenerlos independientes al resto de la aplicación. O sea, si bien lo vamos a tener dentro del directorio de la aplicación, en este caso, pero el día de mañana eso se puede migrar a otro servidor y ya no necesitaría estar ahí. Después, esto es fundamental, sobre todo con el tema de los helpers. Se supone que hay helpers que son propios de un módulo, ¿sí? Como puede ser en el caso que vimos antes de persona, será, por ejemplo, validar que el nombre de la persona no contenga números, ¿sí? Eso se va a hacer con un helper propio del módulo, porque el nombre y apellido de una persona tiene que tener cierta estructura. Entonces, eso es un helper propio del módulo. Pero después habrá helpers, por ejemplo, para prevenir inyecciones SQL. Esos ya son helpers de la aplicación. O sea, todo código que sea reutilizable ya forma parte de la aplicación y no del módulo. Entonces, siempre hay que fijarse muy bien cuando uno genera un helper, hace una función o sea, un helper es eso, es un ayudante. Que ese ayudante, si se puede reutilizar desde otro módulo, ya no pertenece al módulo, pertenece a la aplicación, aunque solamente se puede utilizar de dos módulos. Si es específico del módulo, bueno, este helper es para el objeto persona. Bueno, en ese caso sí irá dentro de la carpeta del módulo. Si no, estaría dentro del core. Y si no, forma parte del core, exactamente. Si hay más de un módulo que puede reutilizar ese código, ya forma parte del core. Aunque me digas, bueno, son dos módulos. Así como hoy son dos módulos, mañana pueden ser 25. Entonces ahí sí forma parte del core. Y acá esto es un poco lo que dije recién. Todo lo que sea código reutilizable forma parte del core. O sea, generalmente no sé, al menos en mi experiencia, lo más frecuente es pelearse por ver dónde se ponen los archivos, dónde van, dónde corresponde ponerlo. El core de una aplicación no tiene ciencia, o sea, es archivos del núcleo. O sea, todo lo que sea reutilizable por cualquier módulo, y lo voy a repetir 1000 veces, todo eso forma parte del core. Librerías, si se tiene que, generalmente todo lo que sean librerías de terceros,
aunque sea una librería, o sea, que uno la baja ya está programada por otro. Aunque sea uno baja una librería que sirve para hacer una galería fotográfica, ¿sí? Y esa galería se va a utilizar en el módulo de fotografías. No porque vaya a ser utilizada por el módulo de fotografías va a tener que ir en el módulo de fotografías. ¿Por qué? Por un solo motivo. Porque no la desarrollamos nosotros. Entonces, si no la desarrollamos nosotros, no fue desarrollada para la aplicación, tiene que pertenecer al core. Porque el día de mañana también la pueden llegar a necesitar otros módulos de la aplicación, ¿sí? Ahí yo puse el ejemplo de la capa de abstracción a la base de datos que también está dentro del core. Y finalmente es, no olvidarnos de un principio básico de la programación. O sea, así de simple como se ve, así de simple tiene que estar, como para no olvidarse. Les puse el besito. Bueno, y esa es toda la ciencia de MVC.